Bienvenidos de nuevo a Mente Clara, el canal donde las historias que más importan, las de la vida real, las que duelen y las que sanan, encuentran su voz. Hoy les traigo una historia que me llegó al corazón desde el primer momento en que la escuché. Una historia sobre el orgullo que ciega, la crueldad que se disfraza de autoridad y la dignidad silenciosa que al final siempre encuentra la manera de triunfar. El camión que venía del pueblo de San Miguel del Valle se alejó lentamente, dejando una nube de polvo que se mezcló con el aire caliente del mediodía. Ese polvo se posó sobre los arbustos resecos, sobre las piedras del camino, sobre todo lo que existía en aquel rincón del mundo que parecía haberse quedado detenido en el tiempo. Rosa bajó del vehículo con lentitud, apoyando una mano en su bastón de madera y la otra en una maleta de lona desgastada que había cargado durante décadas. Su cuerpo temblaba, no solo por la edad que ya le pesaba en cada articulación, sino por los años acumulados de lucha, de pérdida, de seguir adelante cuando no quedaba razón aparente para hacerlo. Tenía 72 años, el corazón un poco débil, según el médico del pueblo, los pies hinchados por el camino. Pero los ojos de Rosa todavía guardaban una chispa que muchos confundían con ingenuidad y que en realidad era algo mucho más poderoso. La sabiduría de quien ha visto caer muchas tormentas y sabe exactamente cómo sobrevivirlas. Miró el rancho desde afuera. Era una propiedad modesta pero amplia, tierra color ocre, una casa de adobe con el techo de lámina, un huerto a un costado, gallinas que picoteaban la tierra suelta. No era un palacio, pero Rosa no venía buscando lujos. Venía buscando un poco de paz antes de que sus años se acabaran. No sabía todavía que estaba entrando a una trampa. «¡Mamá!», gritó Daniel desde el corredor. Su hijo apareció corriendo con esa sonrisa ancha que Rosa había aprendido a querer más que cualquier otra cosa en el mundo. Daniel tenía 42 años, espaldas anchas, manos callosas de trabajar la tierra y una mirada honesta que siempre le había dado confianza a su madre. La abrazó con fuerza, envolviéndola como si quisiera protegerla de todo lo que existía alrededor. Rosa cerró los ojos por un momento. Se sintió pequeña entre esos brazos, pero también, por primera vez en mucho tiempo, se sintió a salvo. «Por fin está aquí, mamá. Esta es su casa ahora», dijo Daniel con convicción. «Aquí nadie le va a faltar nada». Ese calor, sin embargo, duró muy poco, porque en la entrada de la casa, parada como una estatua de piedra en medio del corredor, Marta observaba. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, el rostro completamente inexpresivo y los ojos fijos en Rosa con una mezcla de cálculo y desdén que la anciana reconoció de inmediato. Era la mirada de quien ya ha decidido qué lugar le corresponde a uno en el mundo antes de siquiera conocerlo. Marta tenía 38 años, delgada, firme, con el cabello siempre recogido y la expresión siempre tensa, como cuerda estirada a punto de romperse. Había llegado a la vida de Daniel 6 años atrás y desde entonces, con paciencia y precisión, había ido tomando el control de todo, de las decisiones de la casa, del dinero, de los movimientos de su esposo. «Suegra», dijo desde donde estaba, sin moverse. «Qué bueno que llegó». El tono no era agresivo, tampoco era amable. Era el tono de alguien que está dando permiso, no una bienvenida. Rosa sintió una punzada en el pecho que no era del corazón enfermo. Era intuición, era experiencia. Reconocía ese tipo de voz. Había vivido demasiado como para no entender cuando la estaban midiendo. Esa noche la cena fue silenciosa. Daniel comió con prisa, agotado después de un día largo en el campo. Se retiró temprano, besando la frente de su madre con ternura antes de desaparecer al fondo del pasillo. Marta recogió los platos sin hacer ruido. Rosa la observó desde su silla, sin hablar. Había aprendido a leer a las personas en el silencio. A veces el silencio dice más que 1000 palabras. Esa noche, en su cuarto pequeño que olía a madera vieja y a tierra, Rosa abrió su maleta de lona con cuidado. Debajo de una blusa bordada que le había regalado su madre décadas atrás, encontró lo que buscaba: un fajo de papeles doblados con cuidado, envueltos en un paño de tela azul. Eran documentos.
escrituras, certificados de propiedad con fechas que se remontaban a más de 40 años, pruebas de algo que nadie en esa casa sabía todavía. Los acarició con los dedos temblorosos, los olió. Eran el olor del tiempo, de la historia, de lo que ella había protegido durante todos esos años esperando el momento correcto. Los escondió con cuidado bajo el colchón y susurró en la oscuridad. Aún no es el momento. Lo que Rosa no sabía era que al otro lado de la puerta, desde una rendija apenas visible, Marta había estado observando. No alcanzó a distinguir qué escondía la anciana, pero sí vio los movimientos cuidadosos, la manera en que sus manos protegían algo antes de guardarlo. Y eso fue suficiente para encender en ella algo oscuro. Codicia. A la mañana siguiente, antes de que el gallo cantara, Marta tocó la puerta de Rosa con los nudillos secos. Rosa tardó en levantarse. Sus huesos protestaron con cada movimiento. Afuera, Marta la esperaba con los brazos cruzados y la mirada fría como el amanecer. «Sígame», dijo sin explicación. La condujo a través del patio trasero del rancho hasta un punto donde los arbustos se abrían para revelar un pozo de piedra. Viejo, pesado, con una cuerda gruesa y un balde oxidado colgando de una viga de madera. Estaba a casi 200 metros de la casa, en un camino de tierra irregular que ni siquiera tenía sombra. «¿Ve ese pozo?», preguntó Marta. «Sí. De ahí sacamos el agua para la casa. A partir de hoy, usted va a ir 3 veces al día a buscar agua. Una en la mañana, otra al mediodía y otra al caer la tarde. Si quiere comer, se lo gana». Rosa la miró fijamente. «Mi corazón no está bien. El médico me tiene prohibido hacer esfuerzos». Marta no parpadeó. «Aquí nadie vive de gratis». «Daniel no aceptaría esto», respondió Rosa, con calma pero con firmeza. Marta se acercó un paso, lo suficiente para que su voz llegara en un murmullo. «Daniel cree todo lo que yo le digo. Y le digo muchas cosas que usted querría que él no creyera. Así que le recomiendo que sea inteligente, suegra». Rosa apretó su bastón con ambas manos. Y asintió, porque a veces la sabiduría se parece a la derrota. Pasaron los días, luego las semanas. Cada mañana, cuando el sol apenas comenzaba a calentar el horizonte, Rosa se levantaba antes que todos, tomaba el balde oxidado y caminaba los 200 metros hasta el pozo, bajo un cielo que prometía otro día sin misericordia. El camino era difícil. La tierra estaba desigual, llena de piedras pequeñas que amenazaban con hacerla tropezar. En las tardes el sol caía directo sobre su cabeza sin ninguna sombra que la protegiera. Más de una vez tuvo que detenerse a mitad del camino, apoyarse en el bastón y esperar que el mareo pasara. Pero siempre seguía adelante. Daniel, que salía al campo antes del amanecer y regresaba al anochecer agotado, no veía nada de esto. Marta se encargaba de que no lo viera. Le contaba que su madre estaba bien, que disfrutaba de las caminatas matutinas, que el aire del campo le hacía bien. Daniel la creía. Siempre le había creído. Una tarde, una vecina llamada Esperanza, una mujer de 60 años con el alma tan grande como su nombre, vio a Rosa descansando sobre una piedra a mitad del camino al pozo. Se acercó y le preguntó qué hacía. Rosa levantó la vista. Sonrió. «Camino», dijo simplemente. Esperanza la miró con los ojos entrecerrados. No necesitó más explicación. Conocía a Marta de años. «¿Necesita ayuda?», le preguntó. «No», respondió Rosa, «pero le agradezco que pregunte». Esa noche, Esperanza fue a ver al abogado del pueblo y le hizo algunas preguntas. Las respuestas que recibió la dejaron sin palabras. Mientras tanto, Marta seguía en su búsqueda. Revisó el cuarto de Rosa varias veces. Revisó su maleta cuando la anciana estaba en el pozo. Buscó debajo de la cama, detrás del armario, entre la ropa. Nunca encontró nada. Lo que no sabía es que Rosa, desde el segundo día,
había guardado sus documentos en un lugar que Marta jamás pensaría revisar. Los había entregado a Esperanza para que los guardara. El error de Marta llegó un martes a las 3 de la tarde. Ese día, el calor era particularmente brutal. El termómetro marcaba más de 40 grados. El aire estaba quieto, denso, sin una sola brisa. Rosa había hecho ya 2 viajes al pozo, y su cuerpo ya no daba más. Marta apareció en la cocina donde Rosa intentaba descansar un momento con un vaso de agua fresca. Ya son las 3. Le toca el tercer viaje. Necesito descansar. El corazón me está molestando. El agua no va a ir sola al pozo, respondió Marta. Levántese, o esta noche no hay cena para usted. Rosa se puso de pie, tomó el balde y salió al sol. Fue en ese momento, ese preciso instante en que Marta la vio alejarse por el camino de tierra, encorvada, apoyada en el bastón, caminando con dificultad visible, cuando cometió el error fatal. Sacó su teléfono y llamó al abogado del pueblo. «Necesito que avancemos con los trámites», dijo en voz baja. «La anciana no va a durar mucho más aquí. Hay que asegurarnos de que las tierras queden a nombre de Daniel antes de que ella pueda hacer algo». Lo que Marta no sabía era que Esperanza, que había pasado por ahí a llevarle a Rosa un poco de agua y fruta, estaba justo al otro lado de la ventana de la cocina. Y lo escuchó todo. Esa misma noche, Esperanza fue a buscar a Daniel al campo. Le contó lo que había visto en las semanas anteriores, los viajes al pozo bajo el sol, las amenazas, el hambre, y finalmente le repitió palabra por palabra lo que había escuchado a través de la ventana. Daniel escuchó todo en silencio. Su rostro fue pasando del desconcierto a la incredulidad, y de la incredulidad a un dolor profundo, oscuro, el dolor de quien descubre que ha sido completamente ciego. Esa noche entró a la casa sin decir una sola palabra. Buscó a su madre en su cuarto. La encontró sentada en el borde de la cama, con los pies vendados por las ampollas que los zapatos viejos le habían dejado. Se arrodilló frente a ella. No habló, solo apoyó su cabeza sobre las manos de su madre y lloró. Rosa le acarició el cabello como lo había hecho cuando era niño. «Ya lo sé, hijo», susurró. «Ya lo sé». Al día siguiente, cuando Marta se despertó, encontró sobre la mesa de la cocina los documentos que había estado buscando. Rosa los había recuperado de manos de Esperanza y los había dejado ahí, perfectamente ordenados para que todos los vieran. Eran escrituras originales que demostraban que esas tierras, el rancho, el huerto, el pozo, cada metro de esa propiedad, habían pertenecido a la familia de Rosa durante 4 décadas, que la propiedad legal nunca había cambiado de nombre. Las tierras eran de Rosa, siempre habían sido de Rosa. El abogado que Marta había contactado resultó ser el mismo abogado que Rosa había consultado en silencio, a través de Esperanza, 3 semanas antes, y ese abogado ya tenía toda la documentación en orden. Marta se quedó inmóvil en medio de la cocina, mirando los papeles sobre la mesa, y comprendió de golpe lo que había hecho. Había amenazado, humillado y maltratado a la única persona que tenía el poder legal de quitarle todo. Daniel tomó una semana para pensar. Se alejó un poco de la casa, durmió poco, habló menos. Rosa no le exigió nada. Nunca lo había hecho. Ese no era su estilo. Una mañana, al amanecer, se sentó con su hijo en el corredor con 2 tazas de café negro entre las manos. El sol aún no había salido del todo. Los pájaros comenzaban a despertar. «Hijo», dijo Rosa, «no vine aquí a ganar una guerra. Vine a estar cerca de ti antes de que el tiempo se acabe». Daniel la miró. «Pero lo que te hizo mamá». «Lo que me hizo fue cruel», respondió Rosa sin dudar. «Y tú tienes que decidir qué tipo de vida quieres vivir y con quién. Pero yo no voy a usar estos papeles como un arma.
Solo los guardé para protegerme si llegaba el momento. ¿Y qué hago yo ahora? Rosa puso su mano arrugada sobre la de su hijo. Lo que te diga el corazón, que es lo único que nunca miente. Hubo conversaciones difíciles, hubo lágrimas, hubo palabras que dolieron y palabras que sanaron. Marta, confrontada con la verdad, mostró por primera vez una grieta en esa armadura que siempre llevaba puesta. Detrás de la crueldad, Daniel descubrió a una mujer con un miedo enorme. El miedo a no tener nada, a ser desplazada, a no ser suficiente. Un miedo que nunca había aprendido a expresar de otra manera que no fuera el control y la dureza. Rosa lo supo también, y tomó una decisión que nadie esperaba. Decidió quedarse, pero con una condición: que las cosas fueran diferentes, que hubiera respeto, que hubiera verdad. Con el tiempo, y el tiempo siempre tiene su propia sabiduría, algo fue cambiando en esa casa. Marta aprendió a ver en Rosa no a una carga, sino a una historia. Una mujer que había construido esa tierra con sus propias manos, que había criado a su hijo sola después de quedar viuda, que había sobrevivido décadas de dificultades con una dignidad silenciosa que pocas personas tienen. Y Rosa, a su vez, comenzó a ver en Marta a una mujer que nunca había sido enseñada a amar sin miedo. El pozo siguió ahí, pero nadie volvió a pedirle a Rosa que caminara hasta él bajo el sol del mediodía. Una tarde, Marta se acercó a Rosa, que estaba sentada en el corredor tejiendo. «¿Le puedo traer algo?», le preguntó en voz baja. Rosa levantó la vista. La miró durante un largo momento. «Un vaso de agua, fresca si puede ser». Marta fue a la cocina y volvió con el vaso más frío que pudo encontrar. Se lo entregó en silencio. Rosa lo bebió despacio, y cuando terminó, miró a su nuera y le dijo algo que Marta guardaría en su corazón durante el resto de su vida. «El agua sabe mejor cuando viene de manos que quieren dártela». Marta no respondió. No hacía falta, porque algo en su interior, muy pequeño pero muy real, acababa de comenzar a cambiar. Hay personas que confunden la edad con la debilidad, que creen que el tiempo hace a la gente pequeña, inútil, prescindible. Se equivocan, porque el tiempo no debilita a quienes han aprendido a sobrevivir con dignidad. Los hace más profundos, más pacientes, más sabios. Rosa nunca levantó la voz, nunca amenazó, nunca usó su poder como arma. Esperó, confió, y cuando llegó el momento, dejó que la verdad hablara sola. Eso es lo que hace la sabiduría real. No aplasta, ilumina. Y a veces, la lección más poderosa que podemos darle a alguien no es un castigo, sino una segunda oportunidad. Si esta historia te movió algo por dentro, dale like y suscríbete a Mente Clara. Aquí encontrarás historias que no solo entretienen, te hacen pensar, sentir y recordar lo que de verdad importa. Cuéntanos en los comentarios. ¿Conoces a alguien que haya vivido algo así? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Rosa? Activa la campanita para no perderte ninguna historia. Cada semana traemos nuevos relatos que tocan el alma. Comparte este video con alguien que necesite escuchar hoy que la dignidad siempre encuentra su camino. Mente Clara. Historias que sanan el alma.